Bienvenidos a Estrategia Celeste. Les saluda Marco Aurelio. Hoy nos adentramos en el corazón de una crisis que desafía toda lógica militar convencional. Un escenario que los manuales de West Point y la Academia Frunze llaman decapitación sistémica. Pero antes de desplegar este análisis, una advertencia vital. Todo lo que voy a narrar a continuación forma parte de una simulación táctica de ficción. Este relato es un ejercicio de imaginación estratégica diseñado para el entretenimiento y el estudio de capacidades teóricas. Ningún evento real está siendo representado en esta crónica. Sitúense conmigo en la línea de tiempo. Son las 3 de la madrugada. Una noticia recorre los centros de inteligencia del mundo. El presidente de Venezuela ha desaparecido. No hay comunicados, no hay señales de vida. Solo un vacío absoluto en el Palacio de Miraflores. Para el ciudadano común es una crisis política. Para un analista militar es el inicio de una parálisis tecnológica que convierte a uno de los ejércitos más armados de la región en un gigante ciego. Lo que van a escuchar hoy no es una historia de invasión, sino la crónica de cómo el orgullo de la ingeniería rusa, los sistemas S-300 y los cazas Su-30 se transforman en chatarra de lujo cuando falta una sola cosa: la orden del comandante en jefe. La primera consecuencia de esta desaparición es puramente técnica. El sistema de defensa antiaéreo venezolano es, sobre el papel, una fortaleza inimpugnable. Hablamos del S-300VM Antey 2500, capaz de rastrear 200 blancos y derribar misiles balísticos a 250 kilómetros de distancia. Es una red multicapa que incluye radares de vigilancia 3D y sistemas de mando automatizados Poliana. Pero aquí está la trampa. Es una jaula dorada. En una estructura de mando ultracentralizada como la venezolana, la autoridad para apretar el botón de lanzamiento no reside en un capitán de batería en una selva del Amazonas. Reside en una línea de mando directa que termina invariablemente en el despacho presidencial. Al desaparecer el jefe, los protocolos de lanzamiento caen instantáneamente en una zona gris. Imaginen a un operador de radar en la base aérea Capitán Manuel Ríos. En su pantalla aparece una firma térmica sospechosa, un dron de reconocimiento o un bombardero B-1B operando en los límites del espacio aéreo. El operador tiene el blanco bloqueado. Sus misiles están listos, pero el general al mando sabe que disparar sin una orden presidencial confirmada en este vacío de poder podría significar dos cosas: iniciar una guerra mundial por accidente o ser fusilado por traición si el presidente reaparece y no autorizó el ataque. Esa vacilación, ese segundo de duda, crea una falla de seguridad de 2000 kilómetros de largo. Es un agujero negro defensivo en el que los servicios de inteligencia adversos se van a lanzar de cabeza. Pero la parálisis no se detiene en la tierra. Subamos a 30.000 pies, hacia los escuadrones de cazas Su-30 Mk2. Estos aviones son considerados los reyes del aire en Latinoamérica. Son cazas pesados, bimotores, armados con misiles antibuque y aire-aire de largo alcance. Pero un Su-30 es una máquina que consume recursos a una velocidad aterradora. Para que un Sukhoi despegue en una situación de crisis, necesita una cadena logística que incluye combustible, repuestos controlados y, sobre todo, una misión clara. En el momento en que se confirma la desaparición del líder, los Su-30 se quedan clavados en la pista de Barcelona. ¿Por qué? ¿Por qué nadie quiere ser el piloto que despegó sin permiso hacia una frontera caliente? La estructura de mando se fragmenta. Los coroneles miran a los generales, y los generales miran hacia una silla vacía en Caracas. Sin una voz que unifique la defensa, el Su-30 no es más que una escultura de titanio de 30 toneladas, acumulando polvo en un hangar. Aquí es donde entra el factor más oscuro de nuestra simulación: la desconfianza.
En un sistema donde la lealtad personal al líder lo es todo, su ausencia genera una paranoia sistémica. Los oficiales empiezan a preguntarse si el radar del vecino sigue siendo aliado, y si la base naval de Puerto Cabello ya no responde a las mismas órdenes que la base aérea de El Sombrero. La interoperabilidad, la capacidad de que los radares y los aviones hablen entre sí a través del sistema Link 16 o sus equivalentes rusos, depende de una clave de autenticación que solo el alto mando posee. Sin esa clave, el sistema de defensa se desmorona en islas aisladas. El S-300 de Caracas no sabe qué está viendo el radar de Falcón. Los aviones no pueden distinguir entre un amigo y un enemigo en el radar. El cielo venezolano se vuelve un laberinto de espejos, donde el mayor peligro no es el invasor, sino el fuego amigo nacido del miedo. A medida que pasan las horas, los servicios de inteligencia extranjeros, como la CIA o el Mossad, no necesitan disparar ni una sola bala. Solo necesitan alimentar el caos. Un par de drones invisibles volando en círculos son suficientes para que las baterías antiaéreas se agoten rastreando fantasmas, consumiendo sus últimas reservas de energía y paciencia. Mientras tanto, en las sombras, los aliados estratégicos también juegan su partida. Los asesores rusos que mantienen operativos los sistemas electrónicos del S-300 tienen una prioridad clara: que su tecnología no caiga en manos equivocadas. Si el vacío de poder se prolonga, la orden desde Moscú no será defender Venezuela, será borrar y salir. Veríamos centros de datos incendiados y tarjetas de memoria de los radares destruidas por los mismos técnicos que las instalaron. Al final de estas primeras 24 horas sin jefe, la conclusión es demoledora. Puedes tener los misiles más rápidos del mundo, los radares que ven a través de la niebla y los cazas que rompen la barrera del sonido, pero si tu sistema depende de un solo hombre para funcionar, ese sistema es un castillo de naipes esperando una brisa. La desaparición del presidente no solo quita un nombre del organigrama, desenchufa el cerebro de la máquina de guerra. Y en el combate moderno, un cuerpo sin cerebro es simplemente un objetivo esperando ser eliminado. ¿Cómo reaccionarían ustedes si fueran ese operador de S-300, viendo una amenaza en su pantalla pero sin nadie al otro lado de la línea para dar el fuego libre? Los leo en los comentarios. Me interesa mucho su visión sobre esta fragilidad de los sistemas centralizados. Esto ha sido un análisis profundo de lo que ocurre cuando la tecnología choca con la realidad del mando político. Si les apasiona la estrategia y los escenarios de crisis, no olviden suscribirse y activar la campana. Soy Marco Aurelio y esto fue Estrategia Celeste. Nos vemos en el próximo informe. Cambio y fuera.